Una jugada silenciosa, un movimiento que parecía menor y una estructura que durante años se creyó intocable comenzaron a crujir el día en que Omar García Harfuch decidió mover una sola pieza. No fue un operativo espectacular, no hubo helicópteros descendiendo ni conferencias de prensa estruendosas. Fue algo mucho más inquietante que eso. Fue una investigación discreta, quirúrgica, diseñada para desarmar desde adentro una estrategia que Alito Moreno había construido con cuidado, con paciencia y con la confianza de quien cree que siempre habrá una salida. Y lo que está pasando ahora es la consecuencia directa de haber subestimado a alguien que entiende el poder, la corrupción y, sobre todo, la psicología de quienes se sienten seguros demasiado tiempo. Porque Harfuch no llegó a este punto por casualidad. Desde hace meses, incluso años, ha venido acumulando información, cruzando datos, escuchando nombres que se repetían en voz baja, siguiendo rutas que no aparecían en los discursos públicos pero que eran evidentes en los movimientos internos. La jugada secreta de Alito no era una sola acción, no era un evento aislado, era un sistema completo. Una red de protección, de favores, de intercambios silenciosos entre operadores políticos, intermediarios legales, figuras de seguridad y actores que se movían entre la legalidad y la sombra con una naturalidad inquietante. Y ese sistema funcionaba precisamente porque nadie lo veía como un todo. Cada quien hacía su parte, cada quien justificaba su papel, cada quien creía que su pedazo no comprometía al conjunto. Hasta que alguien decidió mirar el mapa completo. Harfuch entendió algo clave desde el principio. Para desmantelar una estructura como la de Alito, no basta con ir por el líder de frente. No basta con señalarlo, acusarlo o confrontarlo públicamente. Eso solo genera defensas, alianzas reactivas y discursos de victimización. Lo que realmente destruye a una red de poder es aislarla, romper la confianza interna, hacer que cada engrane empiece a dudar del otro. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La jugada secreta de Alito no está cayendo por un solo golpe, está colapsando por presión constante, por filtraciones estratégicas, por decisiones calculadas que obligan a todos los involucrados a mirarse entre sí con desconfianza. El punto de quiebre fue cuando Harfuch decidió ir más allá del discurso político y entrar al terreno operativo. No con uniformes ni patrullas visibles, sino con inteligencia. Empezó a revisar vínculos que parecían irrelevantes, reuniones que no habían sido reportadas oficialmente, movimientos financieros que en papel eran correctos pero que en contexto empezaban a levantar sospechas. Y lo más importante, empezó a identificar a las personas clave, no las más visibles, no las más mediáticas, sino las que realmente sostenían la estructura. Esas personas que no salen en las fotos, que no dan entrevistas, pero que saben exactamente cómo se mueve el dinero, cómo se negocian las lealtades y cómo se apagan los incendios antes de que se vean desde fuera. Alito confiaba en que esa jugada secreta lo protegería pase lo que pase. Confiaba en que tenía suficientes candados, suficientes acuerdos y suficientes silencios comprados para sobrevivir a cualquier embate. Lo que no anticipó fue que Harfuch no estaba jugando al mismo juego. Mientras Alito pensaba en términos políticos, Harfuch pensaba en términos estructurales. Mientras uno buscaba sobrevivir mediáticamente, el otro buscaba desmontar los cimientos. Y cuando empiezas a quitar cimientos, todo lo demás cae solo. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Un operador que dejó de contestar llamadas. Un aliado que empezó a marcar distancia. Un asesor que de pronto pidió tiempo. Pequeños gestos que, vistos aisladamente, no significaban nada, pero que juntos empezaban a contar una historia diferente. La historia de una red que comenzaba a deshilacharse. Y lo más inquietante para Alito fue darse cuenta de que no podía identificar con claridad dónde estaba el problema. No había un enemigo visible al que enfrentar, no había un ataque frontal que denunciar. Solo había una sensación creciente de que algo se estaba moviendo y de que no tenía control sobre ello. Harfuch, por su parte, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada movimiento estaba diseñado para generar incertidumbre. Para que nadie supiera con certeza que información ya estaba en manos de las autoridades, quien había hablado, quien estaba siendo observado. Esa incertidumbre es devastadora para cualquier estructura de poder, porque obliga a todos a pensar en sí mismos primero. Y cuando eso pasa, la lealtad se convierte en una carga, no en una protección. En este punto del proceso, algo empezó a cambiar de manera más visible. Personas que durante años habían defendido a Alito sin titubear comenzaron a matizar sus discursos. Otros, simplemente, optaron por el silencio. Y en política, el silencio suele ser más elocuente que cualquier declaración.
Arfuch no necesitó exponerlos públicamente. Bastó con que supieran que estaban en el radar, que sus movimientos ya no pasaban desapercibidos, que el margen de error se había reducido a casi nada. Aquí es donde la jugada secreta de Alito empezó a fallar de verdad, porque estaba basada en una premisa falsa, que todos los involucrados resistirían hasta el final, que nadie rompería el pacto implícito de protección mutua. Pero esa premisa solo funciona mientras el líder puede garantizar seguridad. Y cuando esa seguridad desaparece, cuando el líder ya no puede ofrecer protección real, el cálculo cambia. De pronto, cooperar deja de ser traición y empieza a verse como supervivencia. Suscríbete si te gusta el video. A mitad de este proceso, Arfuch dio otro paso clave. Empezó a dejar que ciertas informaciones se filtraran, no de manera caótica, sino cuidadosamente dosificadas. Lo suficiente para que el mensaje quedara claro, pero no tanto como para revelar la estrategia completa. Esas filtraciones no buscaban escándalo, buscaban presión. Buscaban que quienes estaban dentro de la jugada secreta entendieran que el cerco se estaba cerrando y que el tiempo ya no jugaba a su favor. Y funcionó. Porque cuando la gente siente que el tiempo se acaba, toma decisiones precipitadas. Algunos buscaron abogados. Otros intentaron reconstruir versiones alternativas de los hechos. Algunos incluso empezaron a deslindarse discretamente, a dejar constancia de que ellos solo seguían órdenes, de que no sabían todo, de que su participación era menor. Todo eso, para Arfuch, no era un problema, era una ventaja. Cada intento de deslinde era una admisión implícita de que algo había que deslindar. Cada versión alternativa confirmaba que existía una versión original que se quería ocultar. Mientras tanto, Alito observaba cómo su jugada secreta se convertía en su mayor vulnerabilidad, porque aquello que había diseñado para protegerse ahora era exactamente lo que lo comprometía. La red de operadores, de intermediarios y de acuerdos silenciosos se estaba transformando en una red de riesgos. Cada persona era un posible punto de quiebre. Cada conversación pasada podía convertirse en evidencia futura. Y lo más grave, ya no podía confiar plenamente en nadie. Arfuch no necesitó decirlo en voz alta, pero el mensaje era claro. No se trataba de una persecución política. Se trataba de desmontar una estructura que había operado durante años con la certeza de la impunidad. Y al hacerlo, estaba enviando una señal no solo a Alito, sino a toda la clase política. La señal de que las reglas estaban cambiando. De que ya no bastaba con tener contactos, con controlar narrativas o con negociar silencios. Ahora había consecuencias reales. Lo interesante de este proceso es que no se basa en la espectacularidad, sino en la constancia. Arfuch no busca aplausos inmediatos. Busca resultados sostenibles. Cada paso que da está pensado para sostenerse legalmente, para resistir el escrutinio, para no depender de interpretaciones políticas. Y eso es lo que hace que esta jugada sea tan peligrosa para Alito. Porque no hay un error evidente que pueda explotar. No hay una exageración que pueda desmentir fácilmente. Solo hay hechos acumulándose, testimonios cruzándose y un panorama que se vuelve cada vez más difícil de explicar. A medida que la jugada secreta se desmantela, empieza a quedar claro que no era tan sólida como parecía. Dependía demasiado de que todos guardaran silencio, de que nadie hablara primero, de que el miedo a las consecuencias fuera mayor que el miedo a quedarse solo. Pero Arfuch entendió que el miedo es un recurso que se puede redirigir. Si logras que el miedo deje de ser al castigo externo y pase a ser al abandono interno, la estructura colapsa por sí misma. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Los que antes se sentían protegidos por el grupo ahora se sienten expuestos por él. Empiezan a preguntarse quién será el siguiente en caer, quién ya habló, quién los va a señalar para salvarse. Esa paranoia no se puede controlar una vez que se instala. Y Arfuch la ha cultivado con paciencia, con inteligencia y con una comprensión profunda de cómo funcionan las dinámicas del poder cuando empiezan a resquebrajarse. Alito, por su parte, se enfrenta a un escenario que no había previsto. Su jugada secreta ya no es un escudo, es una carga. Cada día que pasa sin una resolución clara es un día más de desgaste. Cada silencio es una duda. Cada movimiento de Arfuch es una confirmación de que esto no se va a detener. Y lo más inquietante es que no hay una fecha concreta, no hay un momento exacto en el que todo se defina. Es una erosión constante, lenta, pero implacable. Lo que viene ahora es quizás la fase más delicada.
Porque cuando una estructura empieza a caer, lo hace de manera desigual. Algunos caerán antes, otros resistirán un poco más, pero el resultado final ya no depende de la voluntad de uno solo. Depende de cuántos estén dispuestos a seguir cargando con un peso que ya no ofrece beneficios. Y en ese cálculo individual, Harfuch tiene la ventaja. Este proceso también deja una lección importante para quienes observan desde fuera. No todas las batallas se ganan con ruido. No todas las derrotas se anuncian con estruendo. A veces, los cambios más profundos ocurren en silencio, en expedientes que se llenan poco a poco, en decisiones que no hacen titulares pero que transforman realidades. Y eso es lo que hace que este momento sea tan relevante. No es solo la caída de una jugada secreta. Es la demostración de que ciertas formas de operar ya no son viables. A medida que se conocen más detalles, queda claro que Harfuch no improvisó. Cada pieza encaja con la siguiente. Cada acción tiene una consecuencia prevista. Y aunque todavía falta camino por recorrer, el mensaje ya está dado. La impunidad no es eterna. Las redes de protección no son indestructibles. Y quienes basan su poder en acuerdos opacos, tarde o temprano enfrentan el momento en que esos acuerdos dejan de funcionar. Para el espectador, para quien sigue esta historia desde fuera, es imposible no sentir una mezcla de intriga y expectativa. Porque lo que está en juego no es solo el destino de Alito Moreno. Es la posibilidad de que este tipo de estrategias realmente marquen un antes y un después. De que se entienda que el poder no es sinónimo de intocabilidad. De que la justicia, aunque lenta, puede avanzar cuando hay voluntad y estrategia. Y mientras todo esto ocurre, Harfuch sigue avanzando. Sin prisa, sin pausa. Cada día que pasa sin que la jugada secreta se recomponga es una victoria silenciosa. Cada persona que duda, que se distancia, que se replantea su lealtad, es una grieta más en la estructura. Y cuando hay suficientes grietas, el colapso es inevitable. El desenlace todavía no está escrito por completo, pero las señales son claras. La jugada secreta de Alito ya no existe como tal. Existe, en todo caso, como un recuerdo de cómo operaba un sistema que hoy está siendo desmontado pieza por pieza. Y lo que pase después dependerá de cuántos decidan hablar, de cuántos prefieran resistir y de cuán lejos esté dispuesto a llegar Harfuch para cerrar este capítulo. Y lo que pasa cuando algo así cambia no es inmediato, no es un se acabó de un día para otro. Es más parecido a ver cómo se apaga una ciudad por sectores. Primero se va la luz en una colonia, luego en otra, luego empiezan los rumores de que el problema es más grande de lo que dijeron al principio. Y mientras algunos intentan actuar como si nada, otros ya están buscando velas, generadores, salidas de emergencia. Así se siente este momento. Porque la jugada secreta de Alito, esa que supuestamente tenía puertas traseras y rutas de escape, ahora está siendo revisada con una lógica distinta, una lógica de expediente, de evidencia, de rutas de dinero, de llamadas, de reuniones, de nombres que antes eran susurrados y ahora se escriben en hojas que nadie quiere firmar. Lo más delicado, y a la vez lo más explosivo, es que este tipo de desmantelamiento casi nunca se sostiene solo con una institución. Necesita cooperación. Necesita que alguien del círculo diga, yo vi esto, yo participé en aquello, aquí están los documentos, aquí está el archivo, aquí está la lista. Y en este punto, lo que empieza a ocurrir detrás de puertas cerradas es lo que define el desenlace. Porque una cosa es un discurso, otra cosa es una filtración, y otra muy distinta es un testimonio formal con datos verificables que amarra a una estructura completa. Aquí entra el detalle que mucha gente no ve. Las redes políticas se rompen por orgullo y por miedo, pero se derrumban por evidencia. Y la evidencia no tiene emoción. No se cansa, no se enoja, no se contradice por cansancio. La evidencia simplemente está ahí. Una transferencia, un contrato, una firma, un mensaje, un registro, un cruce de fechas que no coincide con la versión pública. Y cuando ese tipo de piezas aparecen, la narrativa deja de importar. De pronto ya no se trata de quien lo dijo más fuerte, sino de quien puede explicar lo que está escrito. Por eso, la siguiente fase de esta historia, esa que viene después de que se desmanteló la jugada, es la más incómoda para todos los que estuvieron cerca. Porque si algo se está moviendo de verdad, no se queda en el nivel de qué feo se ve. Se convierte en quien autorizó, quien firmó, quien facilitó, quien operó, quien se benefició. Y ahí es donde la gente empieza a sudar frío. Porque hay personas que pudieron sentirse intocables cuando todo era un juego de lealtades,
Pero cuando el tema se vuelve administrativo, contable, documental, ya no hay carisma que te salve. No puedes sonreírle a una hoja que tiene tu nombre. No puedes negociar con un registro bancario si está respaldado por una cadena de custodia. Y a partir de aquí, lo que se empieza a oler, aunque nadie lo diga abiertamente, es que en un caso así siempre hay una línea de corte. Una frontera silenciosa entre los que van a resistir hasta el final y los que van a buscar una salida antes de que sea tarde. Los primeros suelen hablar de dignidad y lealtad en privado. Los segundos hablan de estrategia y protección familiar. Y aunque suene cínico, así se divide el mundo cuando el poder se está desplomando. No por ideología, sino por instinto. En los pasillos del poder, cuando la presión sube, hay una escena que se repite como un ritual. Alguien marca a alguien, y la conversación empieza con una frase inocente: «Oye, ¿cómo estás?». Pero lo que realmente significa es: «¿Ya te buscaron? ¿Ya te mencionaron? ¿Ya salió tu nombre? ¿Qué sabes que yo no sé?». Y ese tipo de llamadas, cuando se multiplican, son el síntoma más claro de que la estructura ya no se siente segura. Porque si todo estuviera bajo control, nadie estaría preguntando nada. El silencio sería cómodo. Aquí el silencio es tenso. Es un silencio que pesa. Ahora, ojo con esto, porque es importante para entender por qué Harfuch se vuelve un jugador central en esta narrativa. No se trata de que él salga a cazar a nadie con show. Se trata de que su perfil, por trayectoria y por percepción pública, se asocia con operativos que no son improvisados. Entonces, cuando se filtra que su equipo o su línea de trabajo está metida en revisar una jugada política, el mensaje implícito es: esto ya dejó de ser solo política. Esto está entrando a terreno serio. Y eso cambia el comportamiento de todos. Incluso de los que no hicieron nada, pero estuvieron cerca y tienen miedo de quedar embarrados por proximidad. Y justo ahí es donde comienzan los movimientos de autoprotección. Unos tratan de construir coartadas. Otros empiezan a ordenar sus archivos porque ya tocaba, según ellos. Otros se acuerdan de repente de que tenían una cita pendiente con un abogado por temas personales. Y algunos, los más nerviosos, empiezan a intentar controlar el relato con filtraciones nuevas, buscando confundir el agua, creando versiones contradictorias para que nadie sepa que es real. Pero ese tipo de maniobra, cuando ya hay investigación en forma, suele ser contraproducente, porque cada mentira adicional se convierte en un hilo nuevo del que se puede tirar. Y si tú estás viendo esto y piensas: bueno, pero siempre pasa lo mismo, siempre se queda en ruido, aquí está la diferencia que hace que la historia se sienta distinta. Cuando una jugada secreta se desmantela, el golpe más fuerte no es el primer golpe, es el efecto dominó. Es cuando un personaje secundario cae y arrastra a otro. Es cuando un operador decide hablar para no quedarse solo. Es cuando alguien entrega una pieza para negociar y no se da cuenta de que esa pieza era la bisagra que sostenía toda la puerta. Y en una red como la de Alito, según versiones y trascendidos que siguen en investigación, hay bisagras por todas partes. Porque toda estructura de poder que dura años tiene dos sistemas operando al mismo tiempo. El sistema visible, el que sale en los medios, el de los discursos, los eventos, las fotos. Y el sistema real, el de los acuerdos, las rutas, los operadores, los compromisos, las gestiones discretas. Cuando Harfuch desmantela la jugada secreta, lo que realmente estaría haciendo, en términos prácticos, es meter luz en ese sistema real. Y ahí no se trata de opiniones. Se trata de trazabilidad. Se trata de quién se reunió con quién, cuándo, dónde, por qué, y qué pasó después. A partir de este punto, lo que empieza a convertirse en pesadilla para el círculo de Alito es la idea de la reconstrucción cronológica. Porque una cosa es negar un hecho aislado. Pero cuando una investigación empieza a ordenar eventos como si fueran piezas de dominó alineadas, ya no puedes negar todo sin que se note la contradicción. No lo conozco, pero hay fotos. No estuve ahí, pero hay registros. No sabía, pero hay mensajes. No firmé, pero hay firma. Y entonces el discurso se vuelve torpe, se vuelve defensivo, se vuelve repetitivo. Y eso es lo que hace que, a nivel público, el castillo empiece a verse frágil. Y mientras todo eso pasa, Alito queda atrapado en una lógica que desgasta. Si habla, se expone. Si no habla, se ve culpable. Si acusa persecución, lo toman como libreto. Si intenta mostrar fuerza, parece desesperación. Y lo más duro es que, en una crisis así,
la soledad se vuelve un enemigo silencioso. Porque el poder se siente grande cuando estás rodeado. Pero cuando empiezas a notar que la gente ya no te acompaña a cuadro, cuando los aliados se tardan en contestar, cuando los que antes defendían ahora matizan, te das cuenta de algo que duele más que cualquier acusación: te están dejando solo. Y aquí aparece el verdadero: pasa esto. Pasa que la jugada secreta, que era una estrategia de control, se convierte en una fábrica de pánico. Pasa que la red que antes parecía blindaje se convierte en un mapa de riesgos. Pasa que los operadores que antes eran activos ahora son pasivos peligrosos, porque cada uno trae encima un pedazo de verdad que puede hundir a otros. Pasa que la lealtad deja de ser virtud y empieza a ser amenaza, porque nadie quiere ser el último que se quede callado cuando los demás ya hablaron. Lo más irónico es que, en estas historias, el último en enterarse de lo grave que está todo suele ser el que se creía más informado, porque alrededor de él, los demás ya están haciendo cálculos. Ya están pensando en su propia salida. Ya están preparando su versión. Ya están guardando capturas, documentos, respaldos. Y no porque sean valientes, sino porque tienen miedo. Ese miedo, cuando se instala, hace que todos actúen en clave individual. Y cuando todos actúan individualmente, la estructura se termina. Y lo que viene ahora es lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos sienten. Si la jugada secreta ya fue expuesta, entonces el siguiente paso natural es: ¿quién paga el costo? ¿Quién se convierte en el primer ejemplo?